¿Oyes? De nuevo la misma pregunta. ¿Tendrás tiempo? Seguramente tú tienes tiempo suficiente todos los días para empaparte en las noticias. O para naufragar en ellas, que lo mismo es. Noticias desde que amanece hasta que anochece. Noticias en periódicos, noticias en radio, noticias en la televisión. Y por aquello de que no podemos quedarnos fuera, tú y yo, del hipotético conocimiento del saber qué está pasando, pues entonces pegamos la nariz al televisor, nos manchamos las manos con la tinta negra de los periódicos o dejamos que el radio nos asalte el oído, nos llene las trompas de Eustaquio con noticias. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para hacer un recuento de las noticias que todos los días circulan sobre economía? Yo supongo que tú sabes de tan conspicua materia, de tan peliagudo asunto mucho más que yo. Ignoro tanto sobre tan misteriosa ciencia, economía. Si acaso sé, y precariamente, economizar. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo todos los días para cuantificar, para medir de alguna forma las veces que se repite en el radio, en los periódicos, en la televisión la palabra tan novedosa, a pesar de que fue acuñada en el siglo XVIII, pero apenas acaba, hace un par de décadas de tomar su verdadera valoración en nuestra convivencia, la palabra ecología? ¿Cuántas veces? Todos los días, todos los noticieros repiten lo mismo, economía y ecología. Las palabras más o menos son consonantes. Solo el sufijo, por llamarle de alguna forma, las diferencia. Economía, nomía y ecología, logía. Y no creas que voy a invocar o me voy a enfocar yo por esta vertiente, que para eso están los noticieros y para eso estás tú tan enterado de ambas materias tan punzocortantes y por las cuales supuestamente vivimos a estas alturas del siglo XX. Yo prefiero hablar de dos palabras que al mismo tiempo son consonantes. Astronomía y astrología. ¿Caíste en la cuenta? Son los mismos sufijos, nomía y logía, las que marcan una radical diferencia en la consonancia de estos términos. ¿Te gusta la astrología? De nuevo, tienes tiempo. Y de nuevo, tienes tiempo para hacer un recuento de cuántas veces en los periódicos, en el radio, en la televisión, se maneja para cualquier asunto el término astrología. Y se habla tampoco de lo otro, astronomía. 100,000 veces te lo he dicho. Siento mucho tenerlo que repetir, créemelo. Ese sufijo, nomos, en griego, significa algo así como orden, concierto, armonía. Y logos en griego es una palabra un poco truculenta, un poco difícil, un poco complicada de explicación. Tiene más o menos 16 significados. Uno de ellos, el logos, es la palabra. ¿Oyes? Nos estamos valiendo del logos para comunicarnos más o menos bien, más o menos como lo permiten las interferencias, porque ya ves cómo es la radio, ondulante, incierta. Sobre todo estas estaciones que casi se oyen bien en casi toda la ciudad. Astronomía y astrología. Son dos cosas radicalmente distintas, pero la una como que prevalece en noticieros, en afirmaciones, en conversaciones. Yo, por cierto, cada semana, y no lo puedo evitar, aquí y allá se me pregunta, bueno, ¿y tú qué signo del zodíaco eres? Vaya pregunta más difícil. Yo a veces pienso que de tan sano, salvo error,
u opinión en contra, salvo error u omisión, como dirían los contadores añejos, yo pienso que soy del signo Sanitario. Suena bien, ¿no es cierto? Un poco difícil de explicar este signo que yo he diseñado a la altura de mis posibilidades, a la altura de mis incertidumbres, pero creo que va bien con mi forma de ser. ¿Cuál es tu signo? No creas que me preocupa mucho. Porque en todo caso aquí estamos, sea cual sea tu signo, tú tratando de entender lo que digo, yo tratando de ser más o menos coherente para que no me dejes aquí hablando al aire, porque esa es una falta de educación que no compete exclusivamente a algún signo zodiacal, sino a todos los humanos. Por favor, no me dejes hablando al aire, solo. Y hablando de esa ciencia milenaria que es la astrología, y que supuestamente tanto influye sobre nosotros los seres humanos. Te decía, logos, astrología significa también voz en griego. Yo pienso que técnicamente el aparato más completo con el que cuentan los astrólogos en estos tiempos se encuentra ubicado en Arecibo, en Puerto Rico, en el cráter viejo, cráter apagado de un volcán, donde el paisaje asume una configuración tecnológica indescifrable. Se encuentra precisamente en Arecibo, si no me equivoco, el más grande de los radiotelescopios que ha sido instalado por el ser humano en esta precaria balsa sideral que llamamos, por decirle de alguna forma, la Tierra. Es un oído que está captando la voz de los astros. Por allí entre mis miles de grabaciones, perdón que no lo haya podido localizar, tengo un casete, o dicho en español, una cajita sonora, y donde está captada perfectamente la voz de los astros que configuran el sistema solar. Y allá la voz de Júpiter, y el Sol, claro, tiene su propia y muy peculiar voz. Y así cada uno de los planetas, Marte, Saturno, qué sé yo. Pienso que, en apego correcto a las palabras, si la astrología es escuchar la voz de los astros, en Arecibo está el aparato más competente con el que pueden contar los astrólogos para tratar de descifrar, nominalmente, la voz de las estrellas, la voz del espacio sideral. 100.000 veces te lo he dicho. Siento mucho tenértelo que repetir. ¿Qué hora tienes? No sé si hayas visto al reloj en este momento, pero en el momento en que veas al reloj, estás practicando un arte que los astrólogos designan con una palabra hermosísima: horóscopos. Horoscopeo, que significa ni más ni menos ver la hora. Claro está que los antiguos griegos, como tenían todo el tiempo del mundo para tratar de descifrar lo indescifrable, decidían que los niños nacían, fíjate qué deducción más hermosa, que los niños nacían a una hora precisa. No me lo tomes a mal, por favor, entiéndeme. Esto es para los griegos. Eso que tú y yo llamamos hora era un momento preciso en la vida del ser humano. El momento del nacimiento. El momento de arrancar esta experiencia indescifrable, esta experiencia, a mi punto de vista irrepetible, que se llama la existencia, la vida. Y en el momento del nacimiento había que saber cómo estaban las estrellas para tratar de predecir la vida del nuevo ser recién arribado, lo repito, entre las comunidades antiguas, helénicas o griegas. Horoscopeo. Ver cómo estaban colocados los astros en la hora del nacimiento para tratar de descifrar el futuro del ser recién llegado a esta experiencia inolvidable de la vida.
Vas entendiendo algo. Esa hipotética ciencia de los horóscopos, que al paso de los siglos se ha convertido en toda una profesión, vamos a llamarle así, porque a fin de cuentas los expertos en astrología profesan la hipotética verdad de su actividad profesional. Esa sencilla observación de la hora tuvo otra resonancia en otras épocas, cuando el único reloj con el que contaba el ser humano era precisamente el universo. ¿Has caído en la cuenta de que tú y yo, nuestra más o menos solvente o más o menos precaria vida, depende de una batería, de una enorme pila que se encuentra situada a 150.000 millones de kilómetros de donde estamos, y que se llama el Sol? Básicamente esa estrella, la más próxima a nosotros, era la que regía toda la vida del ser humano primitivo. Y hasta hace bien poco. Yo pido que hagas un esfuerzo imaginativo para que te sitúes en medio de las civilizaciones primitivas. Ya vendrán por ahí a decirnos que nuestros antecesores en estas tierras, eran grandes astrónomos, que conocían de pe a pa la configuración estelar. Yo creo que todas las civilizaciones primitivas, que lograron domesticar la tierra, que lograron asentarse en núcleos urbanos, en núcleos citadinos, eran, por necesidad del propio ocio, grandes astrónomos. ¿Sabes por qué? Porque tenían todas las noches de su vida para ver todas las estrellas del cielo. Quiero que te sitúes. Siglos atrás, ¿qué había que hacer al caer la noche? Nada. Absolutamente nada. Sino acaso contemplar la inmensidad del espacio y tratar de descifrar, oh proeza de la mente humana, tratar de descifrar qué era lo que ocurría en esa bóveda, aparentemente tan próxima y ciertamente tan distante, en esa bóveda celeste. Imaginación. Con un poco de imaginación fueron llenando los huecos entre las constelaciones, entre la armonía de las estrellas que están atrapadas en sistemas que se mueven al unísono. Con un poco de imaginación fueron encontrando formas mitológicas en ellas. ¿Qué sé yo? Estoy seguro que en alguna ocasión, alguna noche, has visto por allí lo que se llama la Osa Mayor. Vaya que si cuesta trabajo encontrarle la configuración de oso o de osa, porque ya ni tú ni yo tenemos todas las noches del tiempo para tratar de encontrarle forma a la consonancia estelar. Por cierto, tú te llamas Arturo. ¿Sabes lo que significa Arturo en griego? Oso. ¿Sabes que si trazas una diagonal de la parte exterior de las estrellas que forman lo que más bien parece un sartén, vas a dar exactamente a la estrella polar? Arturo, oso, ártico. La estrella polar se encuentra suspendida de alguna forma aparente, de alguna forma su órbita le hace parecer como que siempre está, perpetuamente está allí, sobre el Ártico. Arturo, oso, osa mayor. Eso que parece más bien una sartén, y que para otras civilizaciones fue el arado, y que para otras, como la civilización china, le llamó la corte imperial porque descubría allí una serie de figuritas como aproximándose al gran emperador. Vaya imaginación que se necesitaba para darle forma a las constelaciones. Pero aquí estamos, tú y yo. Como te decía en un principio,
Los noticieros todos los días repiten esas dos palabras consonantes, economía y ecología. Y yo no sé por qué. También en los noticieros o en los espacios de comunicación, por decirle de alguna forma elegante, todos los días se pronuncia esa palabra astrología y muy pocas veces se habla de astronomía. El orden de las estrellas. A tratar de encontrar el sentido de ese orden estelar se dedicaron, en un momento dado, los astrónomos que se desprendieron de los astrólogos que supuestamente estaban tratando de captar la voz de las estrellas. ¿De dónde nacerían los horóscopos como ciencia o la astrología, como esa intención que trata de definirnos el futuro? Yo pienso que en el curso de los siglos, en esas noches en las que no había absolutamente nada que hacer, ni ver movidas, ni prender el radio, muy poco que leer, recuerda que apenas en el siglo XVI la imprenta permitió que se multiplicaran los libros de alguna forma, esa herramienta maravillosa de transmisión del conocimiento que se llama la palabra impresa, y esa herramienta transmisora de conocimientos que se llamó la imprenta, apenas es hija de unos pocos siglos atrás. Y durante miles de años, nada que hacer sino contemplar la noche. Y la noche, como a ti, como a mí, al ser primitivo también le punzaba el futuro. A ti no. No te preocupa hacia dónde camina tu futuro personal y hacia dónde se enfoca nuestro futuro colectivo. No se convierte en una especie de punzada nocturna. Pues si tú juntas ambos elementos, el misterio de la noche estrellada, esa hipotética voz de las estrellas y la punzada del futuro, de allí la astrología. Pero ¿por qué tanta preocupación por la astrología y tanta ignorancia por la astronomía? Dímelo tú, que tanto sabes, y que quizá tengas un signo del zodíaco mucho más favorable que el mío, porque a mí muy poco me importa dejar mi futuro en manos de los astros. A ti sí. Yo soy Álvaro González. Oyes,